Un continente célebre por sus espectaculares ciudades y civilizaciones. Pero es una tierra sorprendentemente salvaje, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados de hábitat diverso y natural. Se extiende desde el mar septentrional del Ártico a las aguas cristalinas del mar Mediterráneo. Y a través de este extraordinario continente se está llevando a cabo una transformación para dar rienda suelta al alma salvaje de Europa de nuevo. Los humanos ayudan a la naturaleza. Vamos al nido a ver cómo está el polluelo. Se están reintroduciendo especies. Como no duerme bien, tenemos que ir rápido. Y la propia naturaleza resurge. El ciclo de la vida se reforja conforme la fauna vuelve a Europa. Muchas criaturas están prosperando en el lugar en el que un emblemático río alimenta los humedales más importantes de Europa. Sin embargo, algunos necesitan ayuda. Europa, naturaleza salvaje, el Amazonas europeo. Desde su nacimiento en la Selva Negra de Alemania, el río Danubio fluye hacia el este por Europa, recorriendo cerca de 3.000 kilómetros. Esta icónica fuente de agua alimenta algunos de los hábitats naturales más importantes del continente. El segundo río más largo de Europa, el Danubio, se entreteje por 10 países. Y en la frontera de Rumanía y Ucrania, el río se divide en un delta inmenso donde desemboca en el Mar Negro. Esta extensa red de humedales y canales abarca más de 5.500 kilómetros cuadrados. Y es el hogar de más de 3.000 especies de animales. Muchos han encontrado su refugio en este paraíso salvaje durante miles de años. Sin embargo, uno ha llegado más recientemente. En primavera, se escucha una llamada a través de la niebla matinal. Hace 50 años, este sonido no se oía en el delta. Pero hoy, los chacales dorados prosperan en esta zona. Están estrechamente emparentados con los lobos y cuando encuentran pareja, los chacales dorados permanecen juntos de por vida. Están perfectamente adaptados a cazar, pero nunca niegan un bocado gratis. Han divisado una posible oportunidad. Estos cuervos carroñeros han encontrado algo. Y los chacales quieren participar de ello. Las parejas de chacales tienen el triple de éxito cuando trabajan unidas. Utilizan sus gruñidos para intimidar a los cuervos y hacerse con el premio. Mientras el macho come, la hembra permanece de guardia. Las aves son más un incordio que una amenaza. Se conforman con cualquier pequeña sobra que puedan encontrar. Si
Sin embargo, hay un ave más grande que ha puesto los ojos en el premio del chacal. Esta es una manga más. Esta águila de cola blanca mide casi 1 metro de altura y es una de las aves de presa más grandes del planeta. Su pico de gancho está constituido para despedazar la carne de muertos y vivos. Los chacales hambrientos saben que deben tener cuidado. Pero los cuervos tientan su suerte. Es hora de encontrar alimento en otro lugar. Afortunadamente, los chacales tienen una alta capacidad de adaptación. Hasta hace poco tiempo, solo existían en pequeños y aislados reductos al sudeste de Europa. Pero han experimentado una rápida expansión y han avanzado por todo el continente, lo cual los ha traído desde el delta del Danubio. Si yo fuera un chacal, pensaría que me ha tocado el premio gordo, que está muy bien. Hay mucha comida, muchas zonas donde refugiarse, hay mucha agua. Es fantástico. Para los chacales, una de las mayores atracciones del delta es la ausencia de lobos, los cuales llevan sin verse más de medio siglo. Al tener menos competencia, estos depredadores oportunistas pueden sacar provecho de las ofrendas del delta. Más del 10% del delta del Danubio se utiliza para pastoreo del ganado. Los terneros recién nacidos son una oportunidad demasiado buena como para pasarla por alto. En ciertas partes del mundo, casi el 2% de los terneros mueren en las fauces de los chacales dorados. Si bien estos cazadores están prosperando, muchas otras especies han sufrido un impacto negativo a causa del auge agrícola. Los diques, construidos para proteger las tierras de cultivo de inundaciones, han provocado el cambio más importante. En la década de 1970, la isla de Ermakov, en el lado ucraniano del delta, se rodeó de diques y se drenó para dar paso a la agricultura. Cuando una zona carece de su fuente natural de agua, la tierra se transforma en un recipiente de tierra estéril y su vida silvestre desaparece. No obstante, no se ha perdido todo. Hace una década, el Fondo Mundial para la Naturaleza eliminó los diques y volvió a conectar la isla con el río. La naturaleza enseguida se hizo con el control y volvió a dar vida al paisaje. Hasta la fecha, más de 3.500 hectáreas han vuelto a su estado natural. Las plantas volvieron a crecer con fuerza. Los peces y aves las siguieron, atraídos por el gran número de insectos que ahora se congregan aquí. Sin embargo, la explosión descontrolada de vegetación está dificultando la vida a otras especies. Como esta serpiente de hierba. Se alimenta de la energía solar y necesita el sol para acelerar su metabolismo. Pero entre una vegetación tan densa, le cuesta encontrar claros donde le lleguen los rayos del sol. Sin un lugar soleado donde pueda recargarse, se queda fría e incapaz de moverse rápidamente para escapar de los depredadores. Continúa su búsqueda.
Para orientarse, comprueba el aire. Se desliza abriéndose paso hacia un claro. Sin embargo, el sitio ya está ocupado. Su búsqueda debe continuar. En esta isla cubierta de vegetación, la competencia es excepcionalmente elevada. La isla de Ermakov se está asfixiando en su propia vegetación. Por este motivo, una organización llamada Rewilding Europe está llevando a cabo un proyecto para reintroducir un rebaño de los mejores paisajistas de la madre naturaleza. En su día, el búfalo de agua europeo deambuló por todo el continente. Su apetito intenso mantenía la vida vegetal bajo control, pero se extinguieron hace más de 10.000 años. Hoy, Rewilding Europe va a liberar a 7 de sus homólogos asiáticos en la isla. El objetivo es controlar el exceso de vegetación en Ermakov y restaurar el equilibrio natural entre las plantas y los animales. Por primera vez en la historia, el búfalo de agua va a pisar la isla. Su impacto es prácticamente inmediato. El búfalo de agua se revuelca para refrigerarse y crea pequeños lagos y bajíos que atraen a las aves, a los peces y a los insectos. Su pastoreo constante genera un mosaico de paisajes y claros tan necesarios para otros animales. Al reintroducir al búfalo y eliminar los diques, se ayuda a recuperar el ecosistema del Danubio, que a su vez facilita una de las mayores migraciones que nuestro planeta haya visto jamás. El delta del Danubio es uno de los lugares más valiosos para las aves, y más de 300 especies hacen de los humedales su hogar. Muchos de los residentes alados migran largas distancias cada año para anidar en el hábitat de vegetación exuberante. No obstante, hay uno que supera a los demás. El gran pelícano blanco es un auténtico gigante, con una apertura de alas de más de 3 metros, la cual es vital para una criatura que pesa hasta 15 kilos, una de las aves voladoras más pesadas del mundo. Fuera de África, el delta del Danubio alberga la concentración más grande de pelícanos de la Tierra. Miles de ellos viajan hasta aquí con 2 ideas en mente: reproducirse y alimentarse. Al haber 75 peces diferentes en el menú, las aguas proporcionan un festín gourmet. Cada pelícano come aproximadamente 2 kilos de peces al día y los atrapan en sus enormes sacos para después tragárselos de una pieza. En las sesiones de alimentación masiva, los pelícanos consumen toneladas de peces en solo unas horas.
Su impresionante destreza a la hora de pescar no sienta bien a todo el mundo. Los pescadores consideran a las aves como competencia y algunos incluso recurren a matar a los pelícanos. Solía haber campañas organizadas para destruir colonias o destruir los nidos de las colonias o molestar a las aves durante sus sesiones de apareamiento con el fin de evitar que su número aumentara. Acudían ahí y destruían los nidos. Sin embargo, en la década de 1990, los humedales se convirtieron en una reserva protegida de la biosfera. Con el nuevo estatus especial del delta y los lugares de anidación de los pelícanos fuera del alcance de los pescadores, su población explotó. Debido al apetito insaciable de las aves, el impacto de las poblaciones de peces del delta podría ser grave. Sebastián Bugario, de BirdLife Romania, investiga a qué velocidad está creciendo la población de pelícanos. Y la mejor forma para saberlo es hacerlo a vista de pájaro. Los pelícanos que anidan no tienen pérdida desde el aire. Al poco tiempo, Sebastián localiza la colonia más grande del delta. Y parece más grande que nunca. En total, encuentra casi 18.500 aves en una sola megacolonia. En todo el delta, las poblaciones de pelícanos se han cuadriplicado prácticamente en menos de una década. El delta del Danubio no solo ofrece peces a los pelícanos migratorios, también es un hábitat inmaculado para los visitantes alados. Más de 200 hectáreas de cañaverales echan raíces en estos humedales. Con un tamaño similar al del Parque Nacional de Yosemite, es el hábitat más grande de estas características del mundo. Los cañaverales actúan como el sistema natural de purificación de aguas más importante de Europa. Atrapan el sedimento y las impurezas y dejan que se filtren y se descompongan. Los cañaverales son vitales para la salud de todo el ecosistema del delta. Para los pelícanos, las plantas constituyen el lugar perfecto para anidar. Los cañaverales son pisoteados formando plataformas planas, ideales para criar a los polluelos. Hay suficientes cañaverales para mantener a las decenas de miles de pelícanos que anidan. No obstante, en otros lugares se han perdido extensos senderos de cañaverales debido a la acción humana. Los científicos creen que la explosión repentina de pelícanos en el delta podría deberse a la pérdida de su hábitat en otros lugares. Al no tener ya a su disposición tantos lugares de anidación, es probable que las aves no tengan otra elección que congregarse en el inmaculado delta en concentraciones masivas. Los pelícanos no son los únicos que buscan refugio en los humedales. Después de 200 años de ausencia, el roedor más grande de Europa por fin ha regresado al delta. Durante miles de años, los ríos y los cursos de agua
han sido moldeados por una criatura extraordinaria. Esta presa la construyó el roedor más grande de Europa. Los castores pasan casi toda su vida en el agua, pero antes de sumergirse, tienen que cubrirse de un aceite impermeable que segregan sus glándulas. Se cubren desde la cabeza hasta los pies. Antes de comenzar a nadar. Sus ancestros crecían hasta el 1,5 metros de longitud. Tal vez él sea mucho más pequeño, pero su impacto es enorme. Los castores controlan la circulación del agua mediante la construcción de presas con ramas cuidadosamente seleccionadas. Sus dientes naranjas contienen hierro, lo cual los hace suficientemente fuertes para atravesar hasta los troncos de los árboles más grandes. Las presas de los roedores tienen un impacto ingente en su hábitat. Se reducen las inundaciones y a su vez surgen claros y humedales en el interior del bosque. Estas aguas de movimiento lento proporcionan un hábitat vital a cientos de criaturas de agua dulce, criaderos para peces jóvenes y terrenos de reproducción para ranas e insectos. Sin embargo, hasta la grandiosa labor del castor se ve eclipsada por el esfuerzo humano en controlar el medio ambiente. Para amansar el Danubio y generar electricidad, se construyeron 2 presas inmensas en la garganta de las puertas de hierro del río. Estas son las mayores barreras del Danubio. Pero hay más de 60 adicionales. En algunas partes, el río se encuentra con un muro cada 16 kilómetros. Como consecuencia, el Danubio es un río inmensamente diferente al que estaba destinado a ser. Las presas han ralentizado y calentado sus aguas. Este cambio ha afectado a todas las criaturas del Danubio, desde sus habitantes más grandes hasta los más pequeños. Bajo la superficie, insectos primitivos crecen en las aguas turbias. Estos invertebrados tan curiosos apenas han cambiado en más de 300 millones de años. Las criaturas crecen bajo el agua durante aproximadamente 3 años antes de salir a la superficie. Únicamente al salir, su identidad resulta evidente. La efímera. Esta es la última fase de la vida del insecto, y ya solo le quedan unas horas de vida. El aire nocturno cobra vida, cuando las efímeras se apiñan durante una sola noche para llevar a cabo su baile de cortejo. Es un impulso frenético para procrear, lo último que harán en este mundo. Cada hembra pondrá aproximadamente 3.000 huevos, que se dispersarán por la superficie del agua.
pesar de ser pequeñas, estas criaturas son de suma importancia para la cadena alimenticia acuática. A lo largo de su ciclo vital, alimentan a numerosas aves y peces. Pero a los pocos días de su aparición, la única señal de existencia de las efímeras son sus cáscaras fantasmales. Incluso después de morir, los insectos tienen un impacto en el paisaje. Sus cadáveres fertilizan los bancos de los ríos y ayudan al crecimiento de plantas nuevas. Sin embargo, la industrialización y la contaminación del agua han provocado consecuencias terribles para las efímeras. En el pasado, prosperaron por todo el continente. Hoy en día, se ha perdido el 98% de la población de efímeras europeas, aunque el río Tista sigue siendo un bastión para las efímeras. Río abajo, el delta del Danubio constituye una última red de seguridad para muchas otras criaturas. Entre ellas una de las asesinas de 8 patas más excepcionales de Europa. A los márgenes del Mar Negro, el delta del Danubio es un tesoro de biodiversidad. Más de la mitad de todas las especies de peces de agua dulce europeos viven en sus aguas, las cuales les proporcionan terrenos de desove y criaderos. Millones de residentes acuáticos habitan en esta densa selva subacuática. Dependen de los cañaverales y las rutas para protegerse de las fuertes corrientes y los peligros. Aún así, ni siquiera en las aguas tranquilas del delta se encuentran totalmente a salvo. Sumergida a orillas de un canal de poca profundidad, esta hembra de araña de balsa de Fen podría pasar hasta media hora bajo el agua, sobreviviendo gracias a la fina capa de oxígeno atrapada en su pelo. Y sale a la superficie cuando es la hora de cazar. A diferencia de muchas arañas, la araña de balsa de Fen no utiliza una tela para atrapar su comida. Utiliza la tensión superficial del agua para captar las vibraciones que emite su presa. Por encima y por debajo de la superficie. Encaramada sobre el agua, se deja arrastrar por su territorio, a la espera de que las vibraciones reveladoras lleguen a los pelos similares a antenas. Para ella, el movimiento de un insecto es como la campana para cenar. Estas cazadoras tienen más de 30 insectos diferentes en su menú. Pero a veces, un solo bicho no es suficiente. Este pez espinoso está a solo unos centímetros de distancia del dominio de la araña. Por suerte para el pez, está satisfecha. Por ahora. Los peces de Europa tienen problemas mucho mayores que los depredadores. En estas frías aguas costeras, estos peces espinosos comienzan un peligroso viaje corriente arriba. Han pasado 2 años en el mar, y ahora que han alcanzado la madurez, se apodera de ellos un impulso innato de luchar contra corriente. Los peces espinosos se dirigen a sus terrenos de desove en los ríos y arroyos de agua dulce de Europa. Es una costumbre que llevan desarrollando más de 1 millón de años. En su estado adulto,
ahora miden 10 centímetros de longitud, son una presa fácil para los depredadores interminables. Muchos espinosos no conseguirán llegar a las zonas de desove. Y la supervivencia de su especie depende de la valentía de los pocos que lo logren. En las vías fluviales europeas existen algunos obstáculos a los que sus antepasados nunca tuvieron que enfrentarse. Se han quedado bloqueados. Pueden olfatear el camino, pero la presión del agua, alimentada a través de un pequeño espacio, es más fuerte que cualquier otra cosa con la que se hayan topado antes. La llamada corriente arriba les obliga a continuar. Uno a uno luchan contra la corriente. Pero solo algunos son lo bastante fuertes. Todo ese camino para nada. Para este espinoso es el final del viaje. Pero el resto del banco sigue avanzando. Todavía les quedan muchos kilómetros que recorrer y encontrarán muchos más obstáculos hechos por el hombre durante el camino. Las presas son una sentencia de muerte para las poblaciones de peces. En el Danubio también amenazan la existencia del delta. Durante miles de años, el delta se ha amparado en que su río deposita sedimentos corriente abajo para crear nuevos hábitats. Sin embargo, en el siglo pasado, la industrialización en el Danubio ha tenido un efecto devastador. La mayoría de los ríos de Europa se han visto alterados de todas las formas posibles. Se han aclarado, se han puesto diques, presas. Todas las medidas río arriba tienen un impacto río abajo. Las presas evitan que el sedimento llegue al delta, y sin él, el delta no puede reabastecerse. En algunas partes de la región, el mar está ocupando la tierra. Y como resultado, el hábitat de suma importancia está desapareciendo. Como los arenales, que sirven como terrenos de reproducción a las aves acuáticas. Este arenal alberga miles de nidos de gaviotas argénteas. Ahora mismo, los polluelos parecen pequeñas bolas de pelo, pero dentro de unas semanas estarán listos para abandonar el nido. Sus padres se alegran de dejarlos durante unas horas mientras buscan alimento, ya que hay muy pocos depredadores en el arenal. No obstante, esto no evita que los polluelos se aterren ante cualquier señal de peligro. A este polluelo le ha asustado un pelícano que volaba a poca altura. Pero ha sido una falsa alarma. A pesar de la ausencia de auténticos peligros, el polluelo ahora ha perdido su rumbo. Desgraciadamente, sus plumas todavía no son resistentes al agua. Enseguida se da cuenta de su error. Su otra reacción ante el peligro es algo menos encantadora. El
desayuno de la mañana hace su segunda aparición. Para algunas aves, esta puede ser una técnica para perder peso antes de un vuelo, pero sus alas todavía no están plenamente formadas. Por tanto, ahora busca un escondite. Cuando por fin consigue encontrar el nido, llega la hora de dormir tras la aventura. Los arenales como estos son esenciales para terrenos de anidación para las aves. Por suerte, se están llevando a cabo trabajos para recuperar estos hábitats donde habían desaparecido. Los Países Bajos dependen de las presas para proteger sus tierras del mar. Pero hace poco se abrieron las compuertas contra inundaciones del país de Haringey. Por primera vez en casi 50 años, el río volvió a conectarse con el Mar del Norte y el impacto ha sido extraordinario. La naturaleza está regresando. Los peces migratorios como los espinosos ya pueden llegar a sus terrenos de desove en las aguas dulces. Y las aves costeras están volviendo a descubrir el estuario. Sin embargo, al haber otras presas río arriba, los sedimentos siguen sin poder llegar a estas áreas. Por esta razón, las organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza han intervenido para reponer el sedimento que falta en el estuario. Esta medida extraordinaria genera arenales y restablece el hábitat natural para las criaturas costeras de Europa. Las aves y las focas ya pueden utilizar estos lugares hechos por el hombre para reproducirse. Se pueden hacer muchas cosas para dar espacio a un río en el que todos ganamos, como la restauración de un río, la restauración ecológica de los ríos, la protección de las inundaciones. Hay esperanza en que el Haringey represente el principio de un cambio global, la reconexión de los ríos desde su nacimiento hasta el mar. Algunas especies, no obstante, necesitan una ayuda humana más directa para reconectarse con su pasado. Todas las primaveras, los bosques remotos del delta del Danubio, a caballo entre Rumanía y Ucrania, son azotados por grandes diluvios. Estos sauces medio sumergidos se convierten en fortalezas protegidas por fosos de agua dulce, ya que las crecidas obligan a los animales del delta a subir a sus ramas. Más de 30 especies diferentes de aves anidan aquí, en inmensas colonias mezcladas. Cormoranes, espátulas, garcetas y garzas anidan unas junto a otras en los sauces. Pero más allá de este oasis, existe un ave europea que necesita que le echen una mano. El ibis eremita lleva más de 300 años extinguido en su hábitat europeo, pero una pequeña población sobrevive en cautividad. Ahora, un equipo de científicos está llevando a cabo un proyecto pionero para devolver al ibis a la naturaleza. Crían a las aves en cautividad y les enseñan sus antiguas rutas migratorias. El proyecto tiene su base cerca del lago Constanza de Alemania, el antiguo terreno estival de alimentación del ibis. Aquí, madres humanas de acogida crían a los polluelos nacidos en cautividad.
Los polluelos graban visualmente al primer animal que ven y esa conexión dura toda la vida. Hasta ahora he criado a unas 5 generaciones. Cada ave tiene una personalidad diferente. Algunas son más tímidas, algunas son más aventureras. Dentro de unos años sabrán que somos sus padres de acogida. Sabrán que los criamos y entrenamos con ellos. Así que es bastante emocionante que nos reconozcan el resto de sus vidas. El equipo utiliza el impulso innato de las aves para seguir a sus madres humanas. Y ha pasado los últimos 3 meses enseñando a los ibis a seguir a un ultraligero por los cielos. La misión es enseñar a estas aves las antiguas rutas migratorias hasta sus terrenos invernales, que están a casi 900 kilómetros de distancia, en el centro de Italia. Hoy es el momento de la verdad. El equipo alza el vuelo. Con los ibis siguiéndolo muy cerca. El instinto de las aves se activa. Vuelan en formación y permanecen cerca de su madre. Cada ave está provista de una etiqueta de radio para rastrear su ruta y captar información sobre cómo migra. El vuelo está yendo a la perfección. En total recorrerán casi 900 kilómetros. Una nueva esperanza para aves en peligro de extinción de Europa y de todo el mundo se convierte en una realidad. Es bastante asombroso. No hay una sensación más alucinante que volar con las aves por encima de los Alpes y que las aves solo te sigan porque eres la persona que está sentada en el ultraligero. Confían en ti tanto que irían contigo a cualquier parte y jamás pensé que hubiera una posibilidad de crear tal vínculo con un animal así. Después de un entrenamiento intensivo, las 30 aves llegan a sus terrenos invernales de Italia y han grabado la ruta en su memoria para futuras migraciones. Algún día, traspasarán este conocimiento a sus polluelos nacidos en la naturaleza. En toda Europa, el éxito de los programas de reintroducción como este consiguen retroceder el tiempo después de décadas de pérdidas de especies y hábitats y ayudarán a un sinfín de animales. La naturaleza solo necesita una mano amiga. La naturaleza es muy resiliente y creo que lo que me inspira tanto es que si la dejas estar, conseguirás que regresen las cosas más bonitas. En el delta del Danubio, el rewilding del sistema natural ya está teniendo un enorme impacto, ya que Europa está descubriendo su nuevo mundo natural.